La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes para saludarles en su programa Orientando a la Familia. El día de hoy tenemos un invitado especial que ustedes ya conocen, ya lo han visto, ha participado mucho en nuestros programas y es el pastor Luis Ochoa. Pastor, bienvenido. Es un placer tenerle con nosotros. Denos un saludo muy cordial a las familias que lo están viendo en casita. Para mí es una bendición en esta preciosa hora que el Señor me regala estar aquí con usted para poder hablar de la Escritura y de temas muy interesantes que la sociedad los necesita. Agradezco a Dios porque todo lo bueno en verdad viene de lo alto y yo quiero saludar a toda esa gente especial que nos está escuchando, que nos están mirando a través del Canal 58, un canal que ha tomado un buen liderazgo. Digo liderazgo porque el liderazgo no se regala, el liderazgo se obtiene en el camino. Y el Canal 58 pues ha ido agarrando esa confianza de llevar un consejo, una palabra, un cántico, y agradecemos a Dios por darnos este privilegio de estar aquí en este canal. Para mí eso es toda una bendición. Sí, qué bueno, hermano, para nosotros también. Nos bendice su vida, su ministerio, su amistad, hermano, la de su familia. Les apreciamos mucho. Gracias. Oramos los unos por los otros y yo creo que eso es algo que une a la familia de Dios. Amén. El poder de la oración. Quisiera el día de hoy comunicarle a nuestras familias que vamos a estar desarrollando el tema la degradación moral de las familias del siglo XXI en el planeta Tierra, porque esa degradación moral no solamente es en nuestro país, es a nivel mundial. Así es. Hermano Luis, yo quisiera que enfocáramos de inicio el pillaje. El pillaje, ¿cómo lo entendemos el pillaje? ¿Qué es el pillaje? ¿Cómo lo puede definir? ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Y qué tiene que ver esto con la degradación de las familias el día de hoy? Yo creo que es muy interesante cuando la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el liderazgo tiene que ser algo sano y el pillaje es alcanzar muchas cosas a costa de la injusticia. Y sabemos que la Biblia enseña, ¿verdad?, que la injusticia es pecado. Y hoy estamos mirando un mundo totalmente que por obtener lo que quieren, sus metas, sus propósitos, atropellan al más pequeño o hacen injusticia. Y esto es una de las características de estos gobiernos, no solamente en nuestra nación Honduras, sino que hoy se ha convertido en algo global, la injusticia, y pues la Biblia lo define, ¿verdad?, como algo que no dura, porque lo que no se edifica en el fundamento, que es el reino de Dios, tiene que caer tarde o temprano. Viene a mi mente cuando la famosa torre, o más bien no la torre, sino cuando en Babilonia edificaron aquella imagen tan grande. Ajá. Había oro, había plata, había de todo, pero dice que al final aquella gran imagen con todo el oro y la plata que tenía se cayó. ¿Por qué? Porque se había edificado en la injusticia. Y todo lo que se edifica en el pillaje, como es la injusticia, lo dije, se tiene que desboronar, o sea, se cae. Sí, hermano. Y lo más tremendo que yo puedo asociar en estos momentos el pillaje es con algo que nuestra sociedad hondureña está viviendo en carne propia. Y es el pillaje desde los gobiernos que han estado dirigiendo esta nación. Eso lo estamos viendo desde los presidentes, gabinetes de gobierno, diputados que están involucrados en la famosa caja Pandora, donde algunos de ellos pues en esta semana han sido encarcelados y están en ese proceso de evacuación de pruebas en la Corte Suprema de Justicia. El pueblo hondureño ha venido siendo víctima del pillaje. Así que es. No es más que una manera de enriquecerse a costillas de otros. Sí. Hermano, en nuestro país vemos constantemente que hay personas que se están enriqueciendo a costillas de los impuestos del pueblo.
Sí, yo creo que eso es parte de lo que a nosotros nos tiene en ese gran no desarrollo, sino más bien retroceso, o sea, en comparación a muchos países. No podemos mencionar Norteamérica, por lo menos Centroamérica, por las grandes injusticias, y yo creo que hasta este momento pues comenzamos a ver un poco claridad que se está aplicando la justicia, ya no solamente a aquella persona que vive en pobreza, o sea, ya como que la serpiente ya está mordiendo los de la bota, ¿no? No solo el que se roba una gallina. Exactamente, o sí, porque se ha hecho tanta noticia por una persona que robó aguacates y un montón de cosas, no una gallina, un pollo, lo que sea, pero cuando se tratan de estos grandes robos de corbata, muy poco se ha tocado en este país, pero esto es evidencia de que como que estamos viendo ya más claridad, exactamente, como que ya se está aplicando los principios. Eso tal vez puede ser una buena noticia si se continúa, porque lo dije al principio, ¿verdad? La injusticia ha venido creciendo en nuestra nación especialmente, y esto le roba la oportunidad a muchas personas. Entonces, al no tener tanta oportunidad de desarrollo, la persona para sobrevivir tiene que hacer cualquier cosa. En algunos momentos robar, matar, delinquir, ¿verdad? Que son una de las cosas que están promoviendo, ¿verdad? La injusticia misma que se hace. Que el Señor nos ayude en todo lo que estamos viviendo. Yo recuerdo una lectura que tuve hace poco sobre el libro del doctor César Vidal, sobre el pecado de Sodoma. Que el pecado de Sodoma, él hace un enfoque tan profundo acerca del pecado de Sodoma, que no solamente fue la degeneración sexual a la que llegó el pueblo, eso fue ya prácticamente lo último que terminó de degenerar a dos ciudades de Sodoma y Gomorra, y que por eso fueron destruidos, según el libro de Ezequiel, en un pasaje del libro de Ezequiel, y lo que establece el Antiguo Testamento también, cuando habla acerca de este problema de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por fuego. Quiere decir esto, hermano Luis, que cuando una nación está involucrada o tiene un proceso, unas familias que están en procesos de degradación, provocan juicios de Dios sobre la tierra. Exactamente, hay un dicho bien planificado, creo, como lo dice, que el liderazgo fluye de lo que uno es. El liderazgo en nuestros pueblos, bueno, es más, hay un salmo que dice que la bendición comienza por la cabeza, en otras palabras, por el liderazgo. Si el liderazgo de nuestros pueblos o los liderazgos que uno puede observar a través de los gobiernos, a través de la historia misma, que la Biblia lo registra, en algunos momentos fueron personas de que no se sometieron a Dios, y eso hizo que el pueblo cayera en la inmoralidad, como está pasando hoy, ¿verdad? Un desenfreno totalmente, porque cuando uno analiza la Escritura en la ley, donde Dios dice el que practique tales cosas tiene que morir. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era detener el pecado, para que no continuara. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, el propósito era de que no siguiera avanzando esta enfermedad. Es como cuando alguien tiene cáncer y lo tiene en una parte de su cuerpo que se le puede imputar, entonces para que no siga el problema se corta. Eso fue lo que Dios quiso enseñarnos con Sodoma y Gomorra. Pero esto ha venido continuando de tal forma que cuando el apóstol Pablo llega a Roma, o más bien le escribe a la iglesia de Roma, él les habla de la inmoralidad, y lo que él les estaba diciendo es que a pesar de toda la gran necesidad de la corrupción, de la depravación, degeneración de la raza humana, el único propósito, o sea, lo que en verdad necesitaba esta sociedad era Jesucristo como el Salvador de su vida. Nosotros hoy podemos ver una sociedad totalmente en ruina, en oscuridad. Esto es evidencia de que se necesita a Jesucristo, porque cuando la persona cae en actos de inmoralidad sexual de todo tipo de aspecto que sea, se convierte en un esclavo. Y Jesús fue claro, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces cuando la persona cae en ese tipo de esclavitud, se convierte en un enemigo de Dios, pero a la vez en un esclavo de sí mismo. Y el único que puede ser libre, y lo repito, se llama Jesucristo. Y si esta sociedad, nuestra nación Honduras, se está pasando momentos difíciles, se ha venido pasando momentos difíciles en todo tipo, hay lugares de que quizás no se puede andar, hay que pedir permiso para poder entrar. Gracias a Dios que en Olancho no es así, pero esto nos da una sola idea, de que Honduras es el paraíso para predicar el Evangelio. Honduras es el campo donde el Señor nos llama, donde el Señor nos dice, levántate y resplandece. Pero en verdad, no solamente para predicar, porque yo sí creo que el Evangelio consiste en dos cosas: predicar, expresión verbal, pero también vivencial.
que la gente pueda ver que nuestra vida es un testimonio, porque no podemos esconder las grandezas que el Señor ha hecho. Así Eso es lo que es. puedo decir, ¿verdad? Sí, retomando lo que hablábamos del doctor César Vidal, él establece en su libro que una de las causas que provocó lo que es la degradación moral de Sodoma y Gomorra fue la soberbia, el orgullo, Así el es. placer, el ocio, el no tener nada que hacer. Todas esas cosas contribuyen a lo que es una degradación moral. Cuando yo, perdón, he atendido niños menores infractores de la ley, me he encontrado y les hago una pregunta. Cuando tú tienes tiempo libre, ¿qué haces? Y me dicen, pues miro videos en YouTube, paso viendo televisión, miro películas, paso durmiendo, no hago nada. ¿Practicas algún deporte? No. ¿Lees? No. ¿Escuchas música? Sí, pero escucho música de moda, de actualidad, no una música que edifica, que transforma y que transforma a las personas y que también trae cambios. Entonces, nosotros hemos visto que los niños y las niñas están entrando en un proceso de degradación moral, porque se dejan guiar por los ídolos de ellos, que son los cantantes de actualidad, que no son más que personas con serios problemas de personalidad, como por ejemplo, vimos el caso de Michael Jackson, que era un hombre que fue denunciado por abuso de menores. Exactamente. Y se le hizo honores cuando murió y se convirtió en ídolo de la juventud durante muchos años. Y Madonna es otro caso. Y, por ejemplo, otros casos de gente pública que se ha convertido en ídolos de las personas. Y esas situaciones son las que esas personas, siendo el ídolo de alguien que está viéndolo a través de los medios de comunicación, lo que está trayendo es degradación moral. Exactamente, fíjese que en base a lo que usted menciona, el tipo de artista, alguien decía, si quieres conocer el mañana, examinemos la música que tenemos hoy. Muchas leyes para empezar a avalar lo negativo, aquello que está en contra de los valores del reino de Dios, no han nacido simplemente de una corte, ni tampoco han nacido de un senado, sino que fueron cosas que alguien comenzó cantándolas. Alguien las inventó, alguien las metió a la música, y hoy en el tiempo actual las meten en las novelas, las meten en las películas, de tal forma que estas cosas comienzan a impregnar en la mente del ser humano, y de ahí terminan los congresos haciendo de ellas ley. Y como todo el mundo las acepta y ya todo el mundo habla de ellas, entonces se hacen ley, y una vez que se hacen ley, se tiene que cumplir. Y esto da más oportunidad para que siga creciendo, siga avanzando la depravación sexual, el lesbianismo, el homosexualismo. Esto sigue dando oportunidad para que la maldad siga avanzando. En cierto momento, un hombre que se le conoció como, bueno, un gran pensador, a la vez un gran filósofo, un hombre que fue padre prácticamente casi del comunismo, del moderno, me refiero a Lenin. Lenin dijo algo, que hay tipo de música que es más dañina que 4 bombas atómicas, porque la música lo que hace, ¿verdad?, es que va destruyendo muchas veces la parte emocional de la persona, y eso se llega a aplicar. Y eso es la realidad, porque hoy ya no se escucha aquellos tipos de música que en los 80, quizás clásicos y otro tipo de música, sino una música, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Muchachos que usted le ha tocado evaluarlo, que usted les pregunte qué haces, qué tipo de música escuchas. Y muchos de ellos quizás le han dicho, ¿verdad?, tipo de música dañina, totalmente, y eso es lo que hace que el ser humano se vaya metiendo más y se convierta. Y la realidad de todo es que el ser humano se va convirtiendo cada día más un enemigo de Dios. El ser humano se está organizando porque no quiere saber nada de Dios. Entonces, cuando el ser humano no quiere saber nada de Dios, Dios dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 26 al 29, Dios los entregó a sus deseos. O sea, el hombre vive para sus propias pasiones.
como quien dice el Señor, no vives para mí, entonces vas a vivir para tus deseos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ser humano se ha convertido en un esclavo de sí mismo. De sí mismo, del pecado. Del pecado totalmente, Del ¿verdad? pecado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a parar aquí porque vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos. No se aparten del televisor, estén ahí presentes porque vamos a continuar con este tema sobre la degradación moral de la familia en el siglo XXI. Para mantenimiento, Motocentro Calix Antunes. Para reparación y prevención, Motocentro Calix Antunes. Somos los más completos en repuestos y accesorios para motocicletas de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan, KMF, Genesis, accesorios deportivos, aceites y muchos otros lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra al norte de la despensa. Teléfono 2785-2940. Motocentro Calix Antunes. Ponte en marcha. Adquirir calidad en útiles escolares es saber que tus hijos están cada vez más cerca de su futuro. Ven a Melos. Aquí encuentras mochilas de tus marcas y figuras favoritas, cuadernos en nuevas presentaciones y muchos estilos. Todo para la escuela, colegio y universidad. Melos, a precios realmente sorprendentes. Melos número 1, costado sur de la Catedral. Melos número 2, costado oeste de la Alcaldía de Cuticalpa. Melos está en ti. Reclama el 5% de descuento en tu lista escolar. ¿Sabe por qué a los niños y a sus padres les fascina ir a Todo para Niños? Porque siempre hay algo nuevo por su extensa variedad en artículos. Línea completa para recién nacido, cuna, corrales, Moisés, bañeras, línea exclusiva de Pepe's Avent y Dr. Brown. Ropita de marca, vibradores, muebles. Contamos con juegos infantiles para el entretenimiento de su hijo mientras usted compra. Y eso no es todo. Para sus niños mayorcitos, ropa exclusiva, zapatos de cuero, camisetas turísticas, pijamas, sandalias, crocs originales, todo para ambos sexos. 2 tiendas en Juticalpa, Boulevard Los Poetas, contigua sucursal Bancafé y en la entrada a Juticalpa, frente a Gasolinera Puma. Amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ambiente climatizado, atención personalizada. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Sistema de apartados para baby shower y cumpleaños. Todo para niños. Bien, aquí estamos nuevamente con el pastor Luis Ochoa, dilucidando este tema sobre la degradación familiar en el siglo XXI. Vamos a hablar un poco, pastor Luis, acerca de lo que es la situación económica, política y cultural. Cómo estas actividades dentro de estos aspectos están afectando de manera significativa la moral de los hondureños. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de la crisis política, la parte social, creo que es muy interesante que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? El daño que muchos de nuestros líderes, no todos, se le está haciendo a nuestra nación. Yo mencionaba un salmo donde la Biblia dice que la bendición comienza por la cabeza. Y yo entiendo, ¿verdad?, de que los políticos quizás su deber pues es de gobernar, pero también tenemos que tener bien claro, yo siempre he creído que es más posible, más factible que nosotros vivamos en Honduras sin un gobierno y no sin una iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia es la luz, la iglesia es la sal. Y lastimosamente hoy el cristianismo ha caído en crisis.
la situación política, la corrupción misma ha dañado no solamente a aquellas personas que confiesan una fe, sino que también pues ha sido algo en general, o sea, está dañando muchas veces la fe, o sea, hoy podemos ver una mezcla, no sé, el término sería sincretismo, ¿verdad? Una unión de lo sagrado con lo pagano y como que no se identifica, ¿verdad? Pero sí es muy real la situación, crisis política que vivimos en nuestra... la crisis pues en nuestros gobiernos, en nuestra nación Honduras, ¿verdad? Como mencionábamos al comienzo, cuando uno mira, ¿verdad? Que se están enjuiciando a diputados que tal vez hasta este momento pues no se les ha comprobado, ¿verdad? Todavía no están condenados, todavía pues tienen la parte de la inocencia. Se presume la inocencia, exactamente, ¿verdad? Pero sin embargo pues todo esto es un mal ejemplo para la sociedad. Porque los niños siempre admiran a los gobiernos desde la niñez, que son las bases de una sociedad. Ellos admiran a los gobiernos, admiran a aquella gente siguen que líderes. influye. Exactamente, siguen líderes, exactamente. Todos tenemos esa tendencia de seguir a un líder, sea un líder político, sea un líder artista, de lo que sea, ¿verdad? Todos siempre seguimos a alguien. Y por esa razón, ¿verdad? Cuando Cristo vino, Él dijo que siguiéramos sus pasos, porque Él es el líder perfecto, ¿verdad? El líder que... Es más, de Él es donde vienen todos los ejemplos. Yo estaba analizando un pensamiento que decía Jorge Washington, algo muy interesante. Él decía, es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Aquellos hombres montaron las bases de una gran nación en Estados Unidos, pero el centro de ellos siempre fue Dios y la Biblia. El problema de nuestros gobiernos es que invocamos el nombre de Dios cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, como decimos nosotros vulgarmente. Allí sí nos acordamos de Dios, buscamos la iglesia que nos ayude, pero honestamente la Biblia es la base fundamental para establecer un orden mejor social y político. También otras palabras que me han inspirado mucho es las palabras de Abraham Lincoln, otro líder norteamericano, donde él decía, la Biblia es el mejor regalo que Dios nos ha dejado. Y nosotros hoy tenemos el privilegio en nuestra cultura, sociedad, tener Biblias de diferentes versiones, de diferentes colores, a como las queremos, pero el problema es que poco las leemos y poco las aplicamos. Entonces la Biblia no tiene sentido que la tengamos en la casa abierta, en el Salmo 91, si no le estamos dando ninguna lectura o no la estamos aplicando, porque la Biblia no es para leerla, la Biblia es para aplicarla. Y eso es lo más interesante, y es lo que ha sucedido con nuestro gobierno, ¿verdad? Es más, ¿cuántos temas de debates es? Si se predica o no se predica en lugares públicos, porque la sociedad misma hoy mira la Biblia como una amenaza. ¿Por qué? Porque la Biblia es uno de los libros que le lleva, es el opuesto más bien a la filosofía moderna de este mundo que se está moviendo. También es importante reconocer, hermano Luis, en este momento, que esta crisis económica, política, cultural y social está siendo interpretada de una forma tan perturbadora a través de los medios de comunicación, que trae a la sociedad, al país entero, un espíritu de angustia, de desesperación, de desaliento y de falta de fe. La gente ya no cree en nada. La gente no quiere que le hablen de nada porque su mente está tan llena de sus propios pensamientos y de sus propias conclusiones que ya no les interesa lo que realmente dice la palabra de Dios, sino que les interesa lo que piensan y se acomodan quieren acomodar el mundo a la religión y así, y seguir viviendo de esa manera. Entonces, como dijo Jesús, no se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o al mundo, pero no podemos estar divididos, no podemos, la luz con las tinieblas no concuerda. Esa es la verdad. Es interesante, alguien decía hace 200 años que en el tiempo moderno, 200 años creo que dijo este hombre estas palabras, que en el siglo XXI llegaríamos a un tiempo, o sea, a un cristianismo en crisis. El cristianismo en crisis significa Cristo, o sea, la iglesia sin Cristo. Y eso es lo que uno está observando, ¿verdad? Cuando uno mira televisión, no solamente en los líderes políticos, sino también aún líderes que nos representan en la parte de la fe, tanto de diferentes religiones o cristianismo, como le queramos mencionar. Cuando uno mira que salen en cuestiones de críticas comprobadas, esto como que hace que la gente comience a decaer, a dudar en la fe, porque esto daña. Yo siempre he creído que cuando un líder
se equivoca, no solamente lo daña a él y a la familia. Eso es como cuando se cae un palo de Guanacaste, sí, un árbol que es grande, ¿verdad? Se lleva todo lo que está debajo. Y eso es lo que está sucediendo en esta sociedad. Es cierto, ¿verdad? El pecado Dios lo perdona, Dios es misericordioso, pero la gente no lo olvida muy fácil. Por esa razón, este es el momento, yo pienso, decisivo de la iglesia. Este es el momento donde la iglesia tiene que brillar, ya no con la luz de un apellido, ya no con la luz de la capacidad intelectual, sino Cristo brillando en nosotros, como lo dice el Salmo 92, que sea la luz de Dios en nosotros, porque solo esa luz es la que puede traer vida y puede traer esperanza. No podemos olvidar cuando el Señor, el apóstol Pablo, más bien inspirado por el Espíritu de Dios, él dijo que en los últimos días serían tiempos difíciles. Habla del carácter de los hombres, de las condiciones, cómo el ser humano se va a comportar. Esto solo dice una sola cosa: el ser humano se ha alejado de Dios, se ha alejado de la palabra de Dios, y como el ser humano se ha alejado, no ha tomado en cuenta a Dios, como lo dice Romanos capítulo 1, entonces Dios tampoco nos toma en cuenta. Y sin Dios, por mucho que tengamos, al final no somos más que un trapo de inmundicia, como lo dice la Escritura. Es importante también considerar el hecho que la gente en estos días es capaz de sacrificar los valores con tal de tener dinero. Valores como, por ejemplo, el respeto a los demás, el respeto a la vida. Se mata gente a diestra y siniestra porque las personas, algunas personas han perdido en su totalidad lo que es los valores. Los han dejado a un lado, no porque no los tengan ni lo sepan. Sí saben, las familias que nos están viendo conocen qué son los valores. Yo sé que ustedes tienen una idea de qué son los valores: el respeto, el perdón, el amor, el trabajo. En determinados momentos es un valor que debemos forjar, pero muchas veces muchas personas no toman en cuenta estos valores, sino que los sacrifican para ganar el dinero lo más rápido y lo más fácil posible. En este punto podemos mencionar, por ejemplo, jóvenes que están vendiendo su cuerpo para pornografía o se convierten en prostitutas, ¿verdad? Gente que le pagan para hacer eso, y pierden el valor moral, pierden el valor de su cuerpo, el valor de vivir, el valor de ser mujer, y el hombre el valor de ser hombre, y caen en lo que es la prostitución. No solamente es de la mujer, también hay hombres que se prostituyen en una vida sexual que dice la Biblia lo dice, que no está permitida por Dios. Exactamente, fíjese que es interesante. La pornografía, según la historia, la pornografía no fue hecha para la mujer, la pornografía fue hecha para el hombre. Es más, quien más muchas veces cae en el vicio de la pornografía es el varón. Sí. Yo quiero decir algo muy interesante. Hay una parábola que a mí me ha inspirado, siempre me motiva cuando yo leo esa parábola en el capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús dijo que el hombre, les compararé, dice, al hombre insensato, uno que edificó la casa en la arena y otro dice que la edificó en la roca. Me llama la atención porque dice que el río, la lluvia, el viento pegó con ímpetu en las casas, no importaba dónde estaban edificadas, ambas pasaron la prueba, ambas tenían que ser probadas. Entonces usted estaba diciendo algo muy interesante: ¿cuántas personas están edificando, como lo decía al principio, en la injusticia? Personas que venden el cuerpo, en la prostitución, en el asesinato, sicariato y cuántas cosas, ¿verdad?, se están dando en este país. Pero lo que la gente no sabe, aún cuando la gente cae en la corrupción, lo que la gente poco se está dando cuenta es que lo que hoy ellos están disfrutando, entre comillas, mañana lo van a pagar sus hijos, y no solamente los hijos, los nietos, hasta los bisnietos. A mí me ha hecho reflexionar, he leído bastante la historia de John Kennedy, de la familia Kennedy. Una familia que casi la mayor parte, creo que el 90% de toda esta familia terminó en una forma trágicamente, en un desastre, en una miseria, y eso ha sido un ejemplo a nivel mundial. Y una de las cosas fue que cuando este hombre fue presidente de Estados Unidos, es más, cuando fue presidente, él aprovechó para traficar, aprovechó información misma privilegiada que había, edificó en la injusticia.
Por lo tanto, esa familia comenzó a destruirse a través de la historia, y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, que lo mal habido, si yo no lo pago en esta tierra, lo van a terminar pagando lo que más queremos. Y lo que más queremos y lo que más apreciamos no es el dinero, son nuestros hijos, es nuestra familia. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Uno puede ver pecados de iniquidad que están destruyendo familias totalmente. Pecados de iniquidad son esas herencias donde se está reclamando lo malo que hicieron nuestros ancestros. Y yo quiero decir, ¿verdad? Algo interesante, porque cuando yo comienzo a leer la Biblia, licenciada, en el capítulo 1 de Romanos, que lo he citado bastante, que he estado leyendo casualmente la carta de Romanos, el apóstol lo que quería decirles a toda esta gente, por muy degenerada que estaban, por muy destruidos que estaban, ellos necesitaban el evangelio de Jesús. O sea, el evangelio es la medicina a este mundo perdido, ¿verdad?, de corrupción que se vive. Por eso Jesús fue claro, dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo esa verdad absoluta de Jesús puede liberar la sociedad y la raza humana. No importa quién es rico, es pobre, no importa el estatus, donde vive, en qué nación está, sencillamente necesitamos un Salvador. Yo quisiera, aparte de hablar de los valores, una de las cosas que también está degradando la moral de la familia es la violencia. La violencia. Y para ello yo quisiera que viéramos un video importante acerca de la violencia intrafamiliar. En esta cápsula vamos a ver estos aspectos y luego vamos a ir discutiendo sobre ellos. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Bien, acabamos de ver un video de violencia que tiene mucho que ver. La violencia intrafamiliar está considerada dentro de las familias disfuncionales, que no funcionan. Hay muchas familias, nuestra tierra, nuestro país está lleno de familias disfuncionales, donde hay golpe, hay insulto, hay maltrato. Algunos no denuncian, otros prefieren callar y algunos otros pues se matan entre ellos. Familias enteras que están quitándose la vida, unos se suicidan. Así es. Y
Todo esto no es más que una familia disfuncional que también está contribuyendo a la degradación moral, porque al tener una familia disfuncional, los miembros más jóvenes de las familias disfuncionales tienen la tendencia a las muchachas a irse a temprana edad con novios y salen embarazadas para huir del dolor que viven en el hogar de crianza. Y se van con algún muchacho, alguna muchacha que tiene el mismo problema que ellas dentro del hogar o quizás peores, y al unirse con esa persona, la familia que están desarrollando es una familia totalmente destructiva. Entonces, esas cosas son las que están trayendo mucha degradación a nuestra sociedad. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y la palabra de Dios nos llama a que nosotros vivamos en obediencia, y en una obediencia mediante el poder del Espíritu, no a la fuerza, no porque nosotros les estemos imponiendo o porque Dios lo impone, sino porque Dios sabe qué es lo bueno para nosotros y qué es lo malo. Pastor, ¿cuál ha sido al ver este video, qué conclusión puede dar con respecto a la violencia intrafamiliar como uno de los factores que contribuye a la degradación moral? Bueno, es muy interesante, creo que nos compara con la realidad que vivimos en la sociedad. Maltrato no solamente a los niños, sino maltrato en la pareja. Todo esto, usted como psicólogo lo sabe muy bien, ¿verdad? Que provoca inseguridad en la familia y tantos otros aspectos. Al final, estas cosas pues tienen su peso y muchas veces dañan la sociedad. Lo digo por conocimiento de causa. En mi caso, a mí me tocó, ¿verdad?, vivir este tipo de vida. Crecí y gracias a Dios, ¿verdad?, que su misericordia me alcanzó. Hoy puedo ver en mucha niñez destruidos totalmente, matrimonios de que solo son la apariencia, donde se cumple aquella palabra que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y lo que más daña en un matrimonio, no solamente los golpes, más que los golpes, la forma como se trata. La Biblia dice en uno de los proverbios que la lengua del justo es medicina, pero también habla de que la lengua se convierte en veneno. Son dos formas. La forma de expresar, edificamos, o con la forma con que tratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, la matamos. Bíblicamente así lo dice Proverbios. Y hoy miramos la sociedad que refleja, la sociedad que miramos nosotros en las calles, en las instituciones, en las escuelas, en los colegios, donde sea que vayamos, en la iglesia misma, gente rebelde totalmente. ¿Por qué? Porque lo que están recibiendo en casa es reflejan la información que reciben en casa, y eso está afectando porque nosotros somos lo que recibimos en casa. Y también a veces hay personas que los padres, especialmente a los hijos, ¿verdad?, los abandonan o le dicen no hagas bulla o anda a ver tele, y al final quien está formando a ese muchacho o a esa niña es la televisión, el mismo diablo implantando sus filosofías, mientras la pareja viven en guerra, como decía la niña en el video. Estas cosas no se cuentan, siempre se han venido escondiendo. Y no han salido a la luz. Yo me recuerdo en cierto momento, usted una vez me dijo una palabra, aquello que es malo de la iglesia, cosas de inmoralidades o cosas cuando se tratan de niños se tienen que denunciar, no se me olvida, porque esa es la realidad. Porque muchas veces nosotros pensamos de que proteger a la niñez solamente es orar por ellos, pero también proteger a la niñez muchas veces es denunciar aquellas cosas que tienen que ser aplicables para la ley, porque la Biblia es clara, ¿verdad? Nosotros no vamos a aplicar la ley, pero para eso están las autoridades civiles, ¿verdad?, para que puedan aplicar y puedan proteger a la familia, porque si la familia la descuidamos, mañana vamos a tener un Honduras, una crisis peor en este país, porque todo comienza en la casa. Lo que bien o mal recibimos en la casa es lo que vamos a reflejar siempre. Finalmente, yo quisiera decirles, queridos amigos y amigas, que la palabra de Dios dice: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No vienen acaso de vuestras propias malas concupiscencias? Ardéis de envidia, pedís y no tenéis, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y muchas personas han hecho uso y han echado mano de dineros del pueblo
de nuestros impuestos, hermano Luis, de los impuestos que pagamos, que nos deducen. Esos dineros están siendo tomados por personas inescrupulosas que lo han hecho con el propósito de autoenriquecerse sin pensar en la necesidad del pueblo hondureño. Bien, quiero dejar con ustedes al hermano Luis para que les dé una final palabra. Sí, yo creo que es muy importante los temas que hemos mencionado. Yo siempre creo que la Biblia tiene una respuesta para todo. Por eso mencionaba aquellos grandes gobernantes que son héroes en Estados Unidos, como George Washington y también Abraham Lincoln, ¿verdad? Ellos utilizaban la palabra de Dios como la base. Y yo quiero decirles, nosotros tenemos una riqueza en nuestras manos, y la riqueza que tenemos en nuestra mano, más que el dinero, tenemos la palabra del Señor. Y tenemos, en esa palabra encontramos un Salvador, encontramos un Libertador, encontramos la esperanza para la raza humana, porque el ser humano alejado de Dios, más bien en vez de ser un valor, se sigue perdiendo el valor. O sea, el pecado llega a un momento que va devaluando al ser humano y nos devalúa de tal forma que cuando Cristo vino no valíamos nada. Sencillamente por el amor mismo de Dios, por el amor que Cristo tuvo, Él nos valoró. Y Él fue tan grande ese amor para con nosotros, que nos valoró más que con oro y con plata, su propia vida en la cruz del Calvario. Si usted que me está escuchando, que nos está mirando, aquí con la licenciada, yo quiero decirle, usted nunca diga que no vale nada. Valemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque cuando Cristo muere en la cruz, muere individualmente por cada uno. Él dice que cargó el pecado de todos nosotros. O sea, Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Derramó su vida. Exactamente, derrama su propia vida, su propia sangre. Y Él era el Hijo de Dios. Él era lo más grande y sigue siendo lo más grande que ha podido pararse en este planeta. Es el Hijo de Dios. Así es. Y de Él no podemos avergonzarnos. Sí. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no es una iglesia. El Evangelio no es una denominación. El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la esperanza exactamente para todo un mundo moderno, posmoderno, el mundo que venga. Necesita a Cristo y sigue siendo la buena noticia. Quizás hoy el mundo ha evolucionado a través de la ciencia, a través de la tecnología y grandes cambios, pero la mejor noticia no es lo que el mundo ha alcanzado, es lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la gran esperanza. Yo quiero animarle a usted para que usted pueda tener un encuentro con Él. Cuando nos encontramos con Él, los cambios vienen de Él. No se trata de que usted va a decir, yo voy a cambiar con mis propios esfuerzos. Lo logrará por algunos momentos, pero en cualquier momento volverá a caer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Él es nuestro ayudante. Él es nuestro Salvador, restaurador, y lo más bello, también Él es un proveedor y Él nos protege. Así es, amén. Vamos a concluir el programa con un tiempo de oración. Y queridos amigos, ahí donde están, queremos invitarles para que hagan esta oración, invitando a Cristo a entrar a su corazón, porque la Biblia dice que en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, les dio potestad o les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Si bien es cierto, abunda el pecado, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia es aquel amor inmerecido, es aquel favor que nosotros no merecemos. Pero Dios está ahí, esperando, viéndote donde quiera que tú estés en una cárcel, estás enfermo, estás en tu casa, estás pensando suicidarte, estás teniendo problemas de divorcio, estás queriendo abortar, estás teniendo problemas serios en tu vida, estás queriendo tomar dinero que no es tuyo o ya lo tomaste. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere salvarte de esa vana manera de vivir y darte a ti la vida eterna en Cristo Jesús. Yo te invito a hacer la siguiente oración. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias porque perdonaste mis pecados en la cruz. Gracias porque tú me regalas vida eterna con tu muerte y resurrección. Toma mi vida y hazme de nuevo. Te necesito. Gracias una vez más por darme la vida eterna. Amén y amén. Tú puedes hacer esta oración en silencio, en voz baja, allí en tu casa, a solas,
en tu cuarto, donde quiera que tú estés, pero Dios te está hablando hoy a ti que me estás viendo. Dios te está diciendo, ven a mí. He Amén. aquí, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios quiere hacerte descansar de tus luchas, de tus cargas, de buscar de manera equivocada tal vez en la brujería una alternativa, en las prácticas de psiquismo, en las prácticas satánicas, en las prácticas de asociaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Has buscado en todos esos lados, pero en ninguno de ellos tú encontrarás paz, a menos que busques a Jesucristo, el autor y consumador de la fe y de la vida. Amén. Que Dios te bendiga y nos estaremos viendo en nuestro próximo programa. Ha sido un placer tenerles con nosotros y estamos muy contentos porque Dios nos ha regalado la vida y nos ha regalado la salvación, la vida eterna en Jesucristo. Y queremos que tú también la tengas. Amén. Hasta luego, nos veremos en nuestro próximo programa. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.